Bien, aquí vamos a ver el tema de vascularización de la parte de la cabeza. Bien, primeramente ustedes tienen que saber qué es una arteria, ¿ya? ¿Qué son arterias? Son conductos membranosos. Si lo pueden ver aquí, aquí tenemos una arteria y aquí podemos ver una vena. Las arterias y las venas van a estar conectadas por microcirculaciones, ¿ya? Es el intercambio donde aquí va a estar entrando el oxígeno en las células y va a estar saliendo dióxido de carbono. Eso es lo que les expliqué en la primera clase, ¿ya? Ustedes van a ver cómo se va a estar convirtiendo en arterias, en arteriolas, hasta convertirse en capilares, ¿ya? Los más pequeños son los capilares. Y de esa manera va a estar dando el oxígeno y la glucosa a las diversas células. Bien, eso lo van a ver más adelante, pero de todas formas es bueno que lo sepan. Conductos membranosos que van a distribuir sangre. Las arterias son ricas en ¿qué cosa? En oxígeno. Y las venas son ricas en CO2. Bien, van a ver que principalmente las arterias van a ser como un gran conducto, en los cuales va a ser como un árbol, por así decirlo. Un árbol que tiene sus ramas y tiene sus hojas. Bien. El punto es de que esta distribución de las arterias, el tronco va a ser principalmente ¿cuál? Va a ser la arteria aorta. Es la arteria más importante que van a ser del ventrículo izquierdo del corazón. La gran arteria aorta. Tienen que tomarlo en cuenta, la más importante, la más primordial. Porque de la aorta va a distribuirse para todo el cuerpo. Literalmente para todo el cuerpo. Cabeza, miembro superior, pies, todo. Para todo el cuerpo es de la aorta. Pregunta de examen. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver primeramente. Ahí tenemos la arteria aorta. La arteria aorta, ustedes van a ver que es una arteria bastante importante. Aquí pueden ver la aorta, porque esta va a distribuir sangre hacia todo el cuerpo, ¿ya? Se va a ramificar para distribuir a todo el cuerpo. La aorta se va a dividir en tres porciones, ¿ya? Una porción ascendente, un callado y una porción descendente. La porción ustedes van a ver dónde se va a originar la aorta, en el ventrículo izquierdo del corazón. Debe originarse la arteria aorta, va a tener su primera porción, que sería la porción ascendente, va a tener la segunda porción, que sería la parte del callado, y va a tener la tercera porción, que lo pueden ver aquí, que esta sería la porción descendente. Que la descendente se va a dividir en dos, torácica y abdominal. ¿Quién va a dividir la torácica y la abdominal? Lo va a dividir el músculo conocido como el músculo diafragma, ¿ya? Aquí va a haber un músculo que es el diafragma, que va a estar dividiendo la aorta descendente en una torácica y en una abdominal. Bien, vamos a seguir entonces eso. De aquí de la aorta ascendente, vieron que la primera rama que nos daba son dos arterias, conocidas como las arterias coronarias. ¿Ya? Estas arterias coronarias, ¿cuál es su función? Principalmente van a llegar a todos los tejidos que hay en el corazón, ¿ya? Específicamente al tejido muscular, ¿ya? A todos los tejidos que hay en el corazón. Tejido muscular cardíaco. Después teníamos la segunda porción, que esta diapositiva especifica la segunda porción. Lo pueden ver aquí. Segunda porción, es el callado de la aorta. Este callado de la aorta va a tener tres ramas. Lo pueden ver una, pueden ver aquí la segunda y pueden ver aquí la tercera. La primera rama es el tronco brachiocefálico arterial. Bien, que este va a estar en la parte derecha. Y después aquí tenemos dos. Aquí tenemos una, en la parte izquierda tenemos dos, que sería la arteria carótida común, arteria coronaria, carótida. Aquí tenemos la arteria carótida común o arteria primitiva izquierda. Y aquí tenemos otra arteria, que es la arteria subclavia izquierda. ¿Y qué va a pasar entonces con la carótida derecha o la subclavia derecha? Van a nacer específicamente del tronco brachiocefálico. Bien, ahí van a ser la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Cuál es su función de cada una? La carótida común o primitiva va a estar llegando principalmente a la parte del cuello y va a ascender para llegar a la parte de la cara, ¿ya? Este es para cuello y cara. ¿Y esta subclavia entonces para qué va a ser? Esta subclavia lo que nos va a llegar principalmente es para el miembro superior.
va a dirigirse al miembro superior, dividiéndose en diversas ramas, y algunas ramas para el tórax y para el hombro. Ya van a ver ustedes todo eso, ¿ya? Pero esto es lo más importante, que es pregunta de examen. Del callado de la aorta nacen tres: tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. ¿Y las derechas de dónde salen? Del tronco brachiocefálico, la carótida común derecha y la subclavia derecha. Pregunta de examen. ¿Esto por qué se da? Porque el corazón está en la parte izquierda. Si ustedes lo pueden ver, cuando avanzamos pulmón dijimos que el pulmón izquierdo va a ser más pequeño porque el corazón va a estar ahí. Por lo tanto, tiene que alargarse para llegar al otro lado. Bien. Aquí pueden ver las medidas, pueden ver los diámetros, pueden ver todo. Irrelevante. Entonces aquí tenemos la arteria carótida primitiva. Aquí lo pueden ver, la arteria carótida primitiva. Si es en la parte derecha, ¿van a ser de dónde, chicos? Si es en la parte derecha, ¿de dónde nacía? Tronco brachiocefálico. Ya, van a ser del tronco brachiocefálico. Si es en la parte, si es la arteria carótida, carótida primitiva, derecha. Y si es la izquierda, ¿de dónde van a ser? Callado de la aorta. Bien, van a ser del callado de la aorta. Esto es pregunta de examen. Y estos van a estar ascendiendo, y a la altura de la C4, de la cuarta vértebra cervical, aquí lo pueden ver, a la altura de la cuarta vértebra cervical, o en el borde superior del cartílago tiroides. Si ustedes se acuerdan, avanzamos, este era el cartílago tiroides, en su borde superior, ahí es donde va a terminar la arteria carótida primitiva o común. Bien, para dividirse en sus dos ramas terminales. Aquí lo pueden ver, se va a bifurcar en el cartílago tiroides y se va a dividir en dos ramas. Una que tenemos que se va a dirigir a la parte de la cara, que sería la arteria carótida, carótida externa, y otra que se va a dirigir hacia la parte del hueso temporal y se va a meter dentro del cráneo, que es la arteria carótida interna. Esto es pregunta de examen también. ¿Dónde termina la arteria carótida primitiva? En el C4 o en el borde superior del cartílago tiroides. ¿Cómo se va a dividir? En dos ramas terminales: carótida común interna, perdón, arteria carótida interna y arteria carótida externa. Pregunta de examen. También es pregunta de examen esto, que lo pueden ver. ¿Quién forma el paquete vasculonervioso del cuello? Está formado por tres estructuras. Aquí lo pueden ver. Esto que ven acá es el paquete vasculonervioso del cuello. Tenemos a la vena yugular interna, que está de un color azul. Tenemos la arteria carótida primitiva, que está de un color rojo. Y aquí de color amarillo tenemos al nervio vago, décimo par craneal. Nervio vago o neumogástrico. Bien, eso es pregunta de examen. El paquete vasculonervioso del cuello, pregunta de examen. Continuemos entonces. Tenemos la arteria carótida externa. Este se va a encargar de irrigar a toda la parte de la cara, del cuero cabelludo, del cráneo, todo en general, toda la cabeza ósea. Bien, este tenemos que va a tener ramas colaterales y ramas terminales. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una arteria. Si en su trayecto nos está dando ramas, estas se conocen como colaterales. Pero el punto que se va a dividir, es decir, ya no va a continuar la línea, estas son las ramas terminales. Así se diferencia una colateral, lo pueden ver aquí. Hay una línea que sigue, pero aquí hay ramas que se bifurcan. Y aquí ya sería una bifurcación completa, que son las ramas terminales. Así ustedes lo van a ver. Tenemos que hay ramas colaterales y terminales. En la carótida externa tenemos, la mnemotecnia para aprenderse de esto es ti, lim, fa, fa, au, opa. Esa es la mnemotecnia. Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos las arterias. Aquí tenemos la tiroidea superior. Aquí lo pueden ver. Arteria tiroidea superior. Arteria lingual. Aquí ya tenemos la arteria lingual. La faringe ascendente, que esta va a ser una rama posterior, si lo pueden ver aquí. Faringe ascendente. Tenemos la arteria facial. Lo pueden ver acá. Arteria facial para distribuirse en toda la cara. La auricular posterior. Lo pueden ver aquí, que se va a dirigir hacia la parte posterior.
Y la occipital posterior, aquí lo podemos ver, que se va a dirigir hacia la parte del occipital. Estas son las ramas colaterales, ¿ya chicos? La mnemotecnia tilín, fa, fa, opa. Ti, lin, fa, au, opa. Tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial, auricular posterior y esta. De una tienen que saber, esta va a ser posterior, posterior, posterior. Y esta van a dirigirse hacia la parte anterior, anterior y anterior. Se van a dirigir hacia la parte anterior y otras se van a dirigir hacia la parte posterior. Bien. ¿Y cuáles van a ser las ramas terminales? Porque tenemos que son dos ramas terminales. La temporal superficial y la arteria maxilar interna. Aquí lo podemos ver más o menos en el cóndilo de la mandíbula, en la articulación temporomandibular. Vamos a ver que se va a dividir en dos. Una que va a ascender, que se conoce como la arteria temporal superficial. Lo pueden ver aquí. Arteria temporal superficial. Y otra que va a dirigirse hacia la parte anterior, internamente, que es la arteria maxilar interna. Pregunta de examen, ¿ya? Tanto las ramas colaterales como las ramas terminales. ¿Cómo va a ir cada una de ellas? Ahora vamos a especificar cada una. Aquí tenemos la arteria tiroidea superior. Esta va a ser una rama que se va a dirigir hacia la parte anterior. Es la primera rama de la arteria carótida externa. Si lo pueden ver, está cerca de su bifurcación, ¿ya? Una cosa que tienen que saber es que aquí, la bifurcación, ¿a qué altura era, chicos? ¿Qué le dije? ¿A qué punto se va a bifurcar? ¿Qué es pregunta de examen? C4. Le dije en el C4 o en el borde superior del cartílago tiroides. Esos son sus dos puntos de referencia. Se va a bifurcar una arteria carótida externa y arteria carótida interna. Bien, aquí tenemos la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior también tiene ramas colaterales y tiene también ramas terminales. Colaterales tenemos una subyoidea que va a dirigirse en la parte inferior de este hueso que es el ioides, arteria esternocleidomastoidea que se va a dirigir hacia el esternocleidomastoideo. Tenemos la arteria laringia superior y laringia inferior. Si se acuerdan, eso lo vimos cuando avanzamos laringe. Vimos tanto la superior como la inferior, ¿ya? Igual que también va a haber una posterior, pero la posterior va a ser de la tiroidea inferior. Y aquí estamos viendo la tiroidea superior. Bien, aquí podemos ver esta la arteria laringia superior y aquí tenemos la arteria laringia inferior. Podemos ver cómo se va a estar distribuyendo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos aquí las ramas terminales. En este punto, aquí, nos va a dar sus ramas terminales. ¿Y cuáles son esas ramas terminales? Tenemos que es una interna, una externa y una posterior. Externa y posterior. Esas son sus ramas terminales que va a poseer. ¿Bien? Y ya sus colaterales vimos aquí, vimos una arteria subyoidea, laringe superior, laringe inferior, esternocleidomastoidea. ¿Ya? Esas son las colaterales. Pregunta de examen. Y una característica que esta posterior, estas no van a estar irrigando a la glándula tiroides. Pero la posterior, aparte de irrigarnos a la glándula tiroides, no va a llegar a una glándula que se conoce como la paratiroides. Esto lo van a ver ustedes en histología, que son unas glándulas que se encuentran en la parte posterior de la glándula. Son 4 que se van a encargar de regular la parte del calcio, ¿ya? Después eso lo vamos a ver más adelante, pero tómenlo en cuenta. Prosigamos. Aquí tenemos la arteria lingual. Esta arteria lingual, la pregunta de examen es esta. Esto es pregunta de examen, nunca se olviden. Su última rama, la rama terminal, la arteria ranina. Aquí lo pueden ver, la última rama, aquí tenemos la última rama terminal, que sería la arteria ranina, la arteria que se va a encontrar en la parte de la punta de la lengua. ¿Cómo va a ir la arteria lingual? Si lo pueden ver aquí tenemos, esta sería la arteria lingual. Se lo voy a dejar, a ver, de un color rojo. Aquí tenemos la arteria lingual, no se ve. Verde. Aquí tenemos la arteria lingual, ¿ya chicos? Esto, aquí podemos ver, arteria lingual, que va a estar muy cerca de la vena. Si pueden ver, está muy cerquita. Este nos va a dar un ramo, que tenemos el ramo yoideo. Aquí lo pueden ver, ramo yoideo que va a estar en el hueso ioides. También tenemos unas arterias, 2 o 3 arterias que nos van a dar, que lo pueden ver aquí en su trayecto, nos va a dar estas dos ramas colaterales, que serían las arterias dorsales de la lengua, ¿ya? Que van a estar irrigando principalmente el dorso de la lengua. Después va a continuar y nos va a dar esta rama. Esta rama
se va a dirigir hacia la parte de la glándula sublingual. Ustedes saben que la glándula sublingual es una glándula salival que va a producir saliva. Bien, y por último va a seguir su trayecto y nos va a dar esta última rama, que sería la arteria ranina. ¿Ya? Pregunta de examen. Les preguntan en su examen, ¿cuál es la rama terminal de la arteria lingual? Ustedes ponen la arteria ranina, que va a ser la arteria de la punta de la lengua. Y después de la colateral aquí tenemos la dorsal de la lengua, tenemos la sublingual, tenemos aquí la arteria suprayoidea, entre otras. Prosigamos. Arteria facial. La arteria facial se va a dividir en ramos colaterales y ramos terminales, como todos. ¿Bien? Pregunta de examen, también le preguntan a terminar, ¿ya? ¿Qué es la arteria angular? Bien, sus colaterales se van a subdividir en dos. Los que van a estar en la porción cervical, es decir, lo que va a estar en la porción del cuello, y lo que va a estar en la porción de la cara. Porción cervical del cuello y porción facial de la cara, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos, van a ver aquí, estas arterias van a ser para la parte del cuello y estas arterias van a ser para la parte de la cara. Sus trayectos aquí lo pueden ver, van a ser acá, va a tener una especie como serpenteante. En el borde inferior de la mandíbula va a estar ascendiendo, 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 ascendiendo. ¿Bien? Aquí nos va a dar diversas ramas colaterales, ¿ya? Vamos a ver la primera. Aquí vamos a ver en su trayecto nos va a dar la arteria palatina inferior, que se va aquí a dirigir hacia la parte del palatino, la arteria palatina inferior, o también conocida como palatina ascendente, lo pueden ver aquí, que se van a dirigir hacia la parte del paladar. Se van a dirigir hacia el paladar. Ustedes saben que el paladar se encuentra en la parte superior de la boca. Esa es la palatina inferior. Después tenemos la arteria pterygoidea, que justamente se va a estar viniendo, pueden ver acá, va a estar metiéndose y va a irrigar principalmente al músculo pterygoideo. ¿Ya? Después tenemos la arteria submaxilar. Aquí lo pueden ver, chicos. Aquí tenemos que nos va a dar una arteria, que es la arteria submaxilar. ¿Y esta arteria submaxilar para qué va a ser? Para esta glándula. Si lo pueden ver aquí, esta es la glándula submaxilar, que nos va a producir principalmente saliva. Después tenemos la arteria submentoniana, lo pueden ver aquí, que es una arteria que va a estar debajo del mentón, ¿ya? Después tenemos la arteria, estas son las arterias que son en la parte cervical, ¿ya? Los que van a estar en la parte del cuello. Ustedes lo vieron, aquí tenemos la palatina ascendente, la pterygoidea, aquí tenemos la arteria submaxilar y aquí la submentoniana. Si lo pueden ver, son sus cuatro arterias que van a estar en la parte del cuello. ¿Y cuáles son las que van a estar en la parte de la cara? Aquí lo pueden ver mientras está ascendiendo a la parte de la cara, nos va a dar, primeramente tenemos la arteria macetenina inferior, que va a estar irrigando al músculo macetero, músculo de la masticación. Después tenemos las dos coronarias, superior e inferior. Aquí lo pueden ver, estas van a ser la coronaria superior y aquí tenemos la coronaria inferior. Una característica que tienen que saber es que de la coronaria superior nos va a dar principalmente una arteria conocida como la arteria del tabique, la arteria del subtabique. Que esto es pregunta de examen. Esto se lo expliqué la anterior vez que le dije que era para formar el plexo de Kieselbach, el plexo que va a irrigar a la nariz, que es pregunta de examen, el plexo de Kieselbach. Una vez que nos da todo eso, nos va a dar aquí otra arteria, que es la arteria ala de la nariz, que va a estar llegando principalmente a la parte de la nariz. Y por último tenemos su rama terminal. Su rama terminal es la arteria angular. Aquí lo pueden ver, aquí justamente su rama terminal nos va a dar una arteria que es la arteria angular. Esta pregunta de examen, ¿por qué? Porque esta arteria angular se va a anastomosar. ¿Qué significa anastomosis? Cuando una arteria se junta con otra. Aquí pueden ver diversas anastomosis que van a ver. Aquí, por ejemplo, aquí hay una anastomosis. Aquí cuando se unan estos dos circuitos hay otra anastomosis. Hay diversas anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? La unión de dos arterias. Bien, y aquí pueden ver que la arteria angular, que es la rama terminal de la facial, se va a estar principalmente anastomosando con la arteria nasal, que pertenece principalmente a la rama oftálmica. ¿Y esta rama oftálmica de dónde viene? De la arteria carótida interna. Si lo pueden ver, esta facial de dónde viene? De la carótida externa.
Aquí van a ver cómo se van a estar juntando una y otra. ¿Ya? Si lo pueden ver incluso aquí. Aquí se puede ver, aquí tenemos la arteria oftálmica, que viene de la arteria carótida interna, y como su última rama, que es la rama, aquí pueden ver, supraóptica, aquí tenemos una rama frontal, esta frontal nos va a dar una nasal que se va a anastomosar con la facial, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿ya? Tienen que saber que la arteria angular se va a anastomosar con con la arteria nasal de la carótida interna. Es pregunta de examen, ¿ya? Cuando lo vean ustedes el video, ustedes van a repetirlo, ¿ya? No es difícil, pero sí puede llegar a ser algo complicado. Después de la arteria occipital no hay muchas cosas relevantes. Aquí lo pueden ver, esta que ven aquí, esta sería la arteria occipital, que se va a dirigir hacia la parte del hueso occipital. Tenemos aquí ramos esternocleidomastoideos, tenemos ramos musculares, aquí lo pueden ver, ramos musculares para la musculatura del cuello. Tenemos la arteria estilomastoidea. Esta arteria estilomastoidea es una que va a ascender por el agujero estilomastoideo. Este agujero se encuentra en el temporal, es pregunta de examen. El agujero estilomastoideo, que lo pueden ver aquí, que está entre la apófisis estiloides y la mastoides, es un agujero que ahí va a salir el facial, séptimo par craneal, es pregunta de examen, y va a estar entrando la arteria estilomastoidea, ¿ya? Por eso es que ese agujero se le conoce como estilomastoideo, ¿ya? Bien, y sus ramos terminales solamente van a ser dos, unos que van a ser externos y otros que van a ser internos, sin relevancia alguna. Después tenemos la arteria auricular posterior, que si lo pueden ver es esta, arteria auricular posterior, que esta nos va a dar ramos parotidios para la glándula parótida, que es una glándula salival. Nos puede dar también la arteria estilomastoidea, nos puede dar también ramos anteriores para la aurícula y ramos posteriores para la parte mastoidea, ¿ya? Sin relevancia. Pero esto va a tener, esto, aunque no lo crean, ustedes dicen, esto no tiene relevancia. Es relevante, ¿por qué? Porque aquí esta arteria auricular posterior, si un paciente tiene un daño en la base del cráneo, principalmente si tuvo un accidente de tránsito u otro, si tuvo un daño en la base del cráneo, principalmente el paciente de esta arteria lo va a estar rompiendo. Y esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Un hematoma. ¿Qué es hematoma? Cuando se pone violeta, ¿ya? Y así de esa manera se puede reconocer, ¿ya? Gracias a la rotura de la posterior, ¿ya? Se conoce como signo de Battle. Lo van a ver ustedes más adelante. Aquí tenemos la arteria faringe inferior, que no es muy relevante. Esta faringe va a salir de la arteria carótida externa, va a ascender, nos va a dar ramos para la faringe. Ustedes saben que la faringe es un conducto que va a poseer un músculo tendinoso, ¿ya? Que va a poseer principalmente la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿ya? Es un conducto. Aparte de esto, también nos va a dar ramos meningios posteriores. Si lo pueden ver aquí, esto va a ascender, va a meterse por el agujero rasgado posterior y va a meterse aquí para estar irrigando a las meninges, principalmente a la parte posterior. Aquí pueden ver cómo está ingresando por el agujero rasgado posterior y cómo se va a encargar de irrigar a la parte de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son unas membranas que van a proteger el cerebro, ¿ya? Que van a estar envolviendo al cerebro. Bien. Ya hemos visto sus ramas colaterales, ahora vamos a ver sus ramos terminales. Dijimos que a la altura del cóndilo de la mandíbula, donde se va a unir el cóndilo de la mandíbula y el temporal, para hacer la articulación temporomandibular, es decir, la articulación de la masticación, aquí se va a dividir en sus dos ramos terminales. ¿Cuáles eran los ramos terminales? Uno que va a ascender, que es la arteria temporal superficial, y otra que se va a dirigir hacia la parte anterior, que es la arteria maxilar interna. Pregunta de examen. Sus dos ramas terminales. Bien, este va a estar ascendiendo, esta que se conoce como la arteria temporal superficial. Si pueden ver, tiene ramos colaterales y va a tener ramos terminales. Los colaterales tenemos aquí, pueden ver, esto tenemos la arteria transversal. Aquí pueden ver, esta arteria transversal de la cara. ¿Por qué? Porque se va a dirigir hacia la parte de la cara. Vamos a tener algunos que van a estar llegando a la propia articulación temporomandibular. Tenemos que algunos son temporales profundos. Temporales profundos. Aquí tenemos cigomáticos, ¿ya?
que van a estar llegando principalmente a la parte lateral y a la articulación temporomandibular, ¿ya? Ramos orbitarios, entre otros. Bien. Y por último nos va a dar sus ramas terminales. ¿Cuáles son? Tenemos a una que se va a dirigir anterior, lo pueden ver, que es la arteria, el ramo anterior o frontal, y otro que se va a ir hacia la parte parietal, que es su ramo posterior o parietal. Esto van a irrigar, ¿qué cosa? El cuero cabelludo. Va a irrigar toda la parte de la piel del cuero cabelludo. Bien. Y por último, tenemos la arteria maxilar interna. Acordémonos, esta es una rama terminal de la arteria carótida externa, a la altura del cóndilo de la mandíbula o la articulación temporomandibular. Aquí se divide en dos ramas, temporal superficial y esta, que lo pueden ver que es bastante grande, que es la arteria maxilar interna. Pregunta de examen. Esta tiene hartísimas ramas. Por eso es que hay una mnemotecnia que es timemetete de maupetepa al subbistepa. ¿Ya? Son hartísimas ramas que nos va a estar dando. ¿Ya? Van a haber ramas que son ascendentes, ramos que son descendentes, anteriores y posteriores. Igualmente aquí con sus ramos terminales. De aquí de una vez antes de comenzar a explicarles, tienen que saber su ramo terminal. Siempre les preguntan, de estas ramas, ¿cuál no es colateral? Y ustedes ya ven, si ven la arteria esfenopalatina, ya ustedes saben, esa, no es colateral porque es terminal. Esta apréndansela, chicos, por favor. De todas estas ramas que les voy a explicar, esta es la más importante y quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Esta. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver los ramos ascendentes. Vamos a ver los ramos ascendentes, que la mnemotecnia es timemetete. ¿Cómo va a ser esto? Aquí, por eso, para hacer los ramos ascendentes, se lo voy a aquí poner, esta sería la base del cráneo, ¿ya? Aquí tenemos el agujero magno, que es del occipital, aquí tenemos el occipital, aquí tenemos el temporal, ¿ya? Aquí tenemos la parte que va a ser de la arteria maxilar, todas esas cosas, ¿bien? Bien, entonces aquí tenemos, por aquí vemos, esta va a ser la articulación temporomandibular. Aquí va a estar la arteria maxilar interna, ¿bien? Por aquí va a estar pasando la arteria maxilar interna. Bien, ahora vamos a explicar sus ramas sus ramos ascendentes, ¿ya? Voy a agarrar esto, ¿ya? Ahí para que lo vean y no se tengan ningún problema, ¿ya? Aquí pueden ver, estos son sus ramos ascendentes. Esto, timemetete. ¿De qué forma va a ir? Dijimos que va a seguir este camino. Este nos va a dar, primeramente, tenemos la arteria timpánica. Esta arteria timpánica principalmente se va a meter por un agujero, ¿ya? Ustedes van a ver que hay un agujero. Este agujero, que es el agujero de Jacobson, es donde se va a estar metiendo la arteria timpánica, en los cuales esta arteria timpánica va a llegar al oído, medio, y va a llegar, ¿qué cosa? Principalmente a la parte del tímpano. Por eso es que la arteria timpánica se va a meter por este conductito, que es el conducto de Jacobson, y va a llegar a la parte del tímpano. Igual que por este conducto de Jacobson también va a salir un nervio de Jacobson, que es una rama del séptimo par craneal del facial para llegar la sensibilidad del gusto. Bien, pero eso no quiero que ustedes lo aprendan ahora, lo vamos a ver. Arteria timpánica se va a meter por el agujero de Jacobson, primera rama ascendente. Después aquí tenemos las arterias meningias, media y menor, ¿ya? Estas arterias meningia, media y menor, ustedes saben perfectamente. Tenemos aquí los agujeros, ¿ya? Tenemos el agujero redondo mayor, perdón, agujero oval y agujero, aquí lo pueden ver, pero se lo voy a poner aquí. Aquí tenemos el agujero redondo mayor, aquí tenemos el agujero oval y aquí tenemos el agujero espinoso, o también conocido como agujero redondo menor. Bien, este es el oval, el redondo menor y aquí tenemos el redondo mayor. ¿Cuáles arterias van a entrarse? Aquí van a ver que en el redondo, el agujero oval, se va a estar entrando, ¿qué arteria? La arteria meningia menor. Y en este agujero espinoso o agujero redondo menor, se va a estar entrando, ¿qué cosa? La arteria meningia media. ¿Para qué cosa? Porque esta arteria meningia media, ustedes saben perfectamente que se va a entrar por el agujero redondo menor, va a llegar al parietal y va a formar lo que ustedes saben, lo que se conoce como hoja de higuera. Ustedes saben cuando avanzamos parietal, dijimos la hoja de higuera dejado por el agujero redondo, perdón, el agujero meningia media, por la arteria meningia media, por el agujero redondo menor, que iba a entrar por ahí. Y el agujero oval, ahí va a ser para la arteria meningia menor.
que no te toma en cuenta una meninge accesoria, ¿bien? Y aquí nos faltarían dos temporales, que estas temporales se van a dirigir para la porción temporal. Aquí se lo pueden ver. Esta es la porción temporal. Aquí tenemos el occipital, aquí tenemos los ojos, la nariz, entre otros. Aquí van a venirse dos arterias. La arteria temporal superficial media y la arteria temporal, perdón, la arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior, ¿ya? Y la posterior, ¿de dónde viene? Lo vimos hace un rato, de la arteria temporal superficial. Esta se va a encargar de qué cosa? De irrigar a la parte de aquí de donde va a estar el cuero cabelludo, ¿ya? Hacia la parte de la parte temporal. Bien, esas son las ramas ascendentes. Toma en cuenta timpánica para el tímpano, agujero de Jacobson, arteria meningia media, que esta se va a meter por el agujero redondo menor, arteria meningia menor, que se va a meter por el agujero oval, la temporal profunda media y la anterior, que se van a ir tan solamente aquí, hacia la parte del cuero cabelludo. Bien, entonces prosigamos. Ahí ya vimos las ramas ascendentes. Ahora vamos a ver las ramas descendentes. Son varias. Aquí se lo puse esta imagen para que ustedes lo puedan ver. Las ramas descendentes. Dijimos que aquí va a venir la arteria meningia media. En la articulación temporomandibular aquí se va a originar arteria maxilar interna. Arteria maxilar interna. Arteria maxilar interna, donde la articulación temporomandibular. Aquí vamos a ver que nos va a dar arterias. Dentaria inferior, aquí lo pueden ver, la arteria dentaria inferior se va a meter por este agujero. ¿Se acuerdan cuando nosotros avanzamos la parte de la mandíbula? Dijimos que aquí había la espina de Spitz y aquí va a haber un agujero, que es el agujero dentario. Este agujero dentario inferior se va a meter ¿qué cosa? La arteria dentaria inferior, se va a meter la arteria lingual, que pertenece principalmente pertenece al, al quinto par craneal. Se va a meter principalmente, ¿qué cosa más? Se va a meter las venas, ¿ya? Unas venas. Vena, arteria y nervio. Bien, se va a meter por este agujero. La arteria dentaria inferior va a estar dando ramos, principalmente 3 a los molares, 2 a los caninos y a los premolares, y 1 a los incisivos. Va a estar llegando principalmente a qué cosa? A la parte de los dientes. Tanto la arteria lingual como las venas, todo se va a encargar porque ustedes saben que los dientes tienen inervación, tienen irrigación, tienen todos los dientes, ¿ya? Y esta es dada por la arteria dentaria inferior. Bien, entonces estábamos viendo, ya vimos la rama ascendente, aquí estamos viendo los ramos descendentes. Dijimos, aquí tenemos la arteria maxilar interna, se origina en el cóndilo de la mandíbula. La primera rama descendente que nos da es la arteria dentaria inferior, que se va a meter por este agujero, que es el agujero dentario inferior, junto con el nervio lingual y la vena también dentaria inferior, para estar irrigando e inervando a todos los huesos, perdón, a todos los dientes que se encuentran en la parte inferior. El otro tenemos la arteria maceterina, que esta arteria maceterina, aquí si lo pueden ver, va a estar traspasando, es decir, va a dirigirse hacia la parte anterior para estar irrigando al músculo macetero. Bien, después tenemos la arteria bucal. Esta arteria bucal se va principalmente a dirigir hacia la parte se va a dirigir principalmente hacia la parte de la boca, ¿ya? Se va a dirigir hacia la parte de la boca para estar irrigando, ¿bien? Después tenemos la arteria pterygoidea, que va a estar irrigando principalmente a los músculos pterygoideo interno y pterygoideo externo. Ustedes saben que como aquí, de los pterygoideo interno y externo, cómo se van a estar originando aquí de la parte de, de la parte de la apófisis pterygoides del esfenoides, ¿ya? Y aquí van a venir para estar insertándose. Bien, estos pterygoideos. Y tenemos la arteria palatina superior, que esta arteria va a venir y va a estar irrigando principalmente, aquí lo pueden ver, esto que ven aquí es el paladar óseo. Y aquí van a estar irrigando el paladar. Hace un rato vimos la arteria palatina inferior y aquí podemos ver la arteria palatina superior. Después de los ramos anteriores van a ser dos. Aquí va a venir la arteria maxilar y aquí nos va a dar dos ramos anteriores. Uno que sería la arteria alveolar, o también conocida como una arteria que va a entrar dentro de los dientes. ¿Dónde va a meterse? Se va a meter por la tuberosidad del maxilar. Acuérdense cuando avanzamos maxilar, dijimos que este hueso maxilar, aquí va a tener como una apófisis, ¿ya? La apófisis, que esta apófisis va a tener tres caras y aquí en esta parte posterior va a tener agujeros, los agujeros dentarios anteriores.
Ahí se va a meter la arteria alveolar y va a estar principalmente irrigando a todos los dientes, ¿ya? Tres ramitas para los molares, dos ramitas para los premolares, una para los caninos y para los incisivos. Bien. Y por último tenemos aquí también la pterygoidea palatina, ¿ya? Que también se va a dirigir para esos sectores. Y después aquí tenemos la rama terminal, ¿ya? Esta rama terminal... Ah, perdón, se me olvidó, las ramas posteriores, ¿ya? La rama, perdón, todavía me falta. Aquí veíamos las anteriores, dijimos que aquí teníamos las alveolares o también conocidas como dentarias anteriores. Bien, y teníamos la arteria suborbitaria, que ustedes saben justamente aquí vieron en la parte, en esta apófisis, ¿se acuerdan que es la apófisis piramidal del maxilar? ¿Ya? O también conocida como apófisis cigomática, ¿ya? No más se le conoce como piramidal. Aquí dijimos que había un agujero, ¿se acuerdan? El agujero infraorbitario. Aquí va a estar saliendo esta arteria, la arteria infraorbitaria o suborbitaria. ¿Y cuáles van a ser los ramos posteriores? Los ramos que se van a ir hacia la parte posterior son dos. La arteria vidiana, ¿ustedes se acuerdan dónde estaba la arteria vidiana? Se encontraba aquí. Aquí tenemos el cuerpo del esfenoides y aquí tenemos sus apófisis pterygoides. Esta apófisis pterygoides cuando se unen con el cuerpo van a formar un agujero. Ese agujero es el agujero vidiano, en los cuales va a pasar la arteria vidiana, va a pasar el nervio también vidiano. ¿Ya? Acuérdense que el nervio vidiano se forma por los nervios petrosos superficiales y profundos, que son del séptimo y noveno par craneal. También puede ser pregunta de examen el nervio vidiano. ¿Ya? Bien. Y tenemos la arteria pteregopalatina, ¿ya? Que se va a dirigir también hacia ese sector irrelevante. Y su rama terminal, aquí si lo pueden ver, voy a borrar todo esto. Esto ya se lo chiquitito. Aquí pueden ver cómo va a seguir su trayecto. Aquí tenemos la arteria maxilar interna, dijimos que tiene ramos ascendentes, va a tener ramos descendentes, y aquí justamente su rama terminal. Aquí pueden ver la arteria esfenopalatina, su rama terminal. Aquí incluso pueden ver, aquí hay las dentarias inferiores, aquí tenemos la arteria bucal, ya en particular. Pero esta es su última rama, la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina se va a dirigir y junto con las arterias etmoideas anteriores, posteriores, la arteria del subtabique, van a formar ¿qué cosa? Y aquí la palatina inferior, la palatina superior, todo eso, va a formar aquí un plexo, que es conocido como el plexo de Kieselbach. Pregunta de examen. Estos van a estar llegando a la parte de la nariz, por eso es que cuando alguien le da un golpe a la nariz, suele sangrar. Esto lo expliqué el anterior jueves, o bueno, no me acuerdo, cuando hice el Zoom ese. Bien, aquí podemos ver la arteria esfenopalatina, que va a pasar por un agujero que se forma entre el esfenoides y el palatino, ¿ya? La arteria esfenopalatina junto con el nervio faringio de Vogt, también va a pasar por ahí. Pero para que ustedes no me tengan mucha importancia, va a venir acá y va a formar y va a llegar principalmente aquí a la parte del esfenoide, a la parte del palatino, para el plexo de Kieselbach, que llega a la nariz. Y eso, todas estas arterias que parecen complicadas, así nomás son, ¿ya chicos? Ya hemos visto la arteria carótida externa, ahora vamos a ver la arteria carótida interna, ¿ya? La arteria carótida interna, si lo pueden ver, hay ramos que van a estar dentro del cráneo, van a ser ramos intrasinuciosos, y aquí tenemos ramos terminales, ¿ya? Aquí pueden ver, dijimos que justamente a la altura del C4 o del borde superior del cartílago tiroides, se va a bifurcar en arteria carótida externa y arteria carótida interna. La interna se va a meter por el hueso temporal. Aquí lo pueden ver, aquí va a estar el hueso temporal. Se va a meter por el agujero carotidio externo y este va a estar ingresando al cráneo, donde va a estar el cerebro. ¿Para qué cosa? Para irrigar al cerebro. Esto lo van a ver más cuando avancen ustedes para el parcial de neuroanatomía, ¿ya? Cuando esté entrando dentro del cráneo, nos va a dar esta arteria que es importante, la arteria carótico-timpánica. Esta arteria carótico-timpánica se va a encargar de llegar a la caja del tímpano y obviamente a la parte del tímpano, ¿ya? La arteria carótico-timpánica, esta es pregunta de examen. ¿De dónde se origina? Es una rama colateral de la arteria carótida interna. ¿A qué va a llegar? A la caja del tímpano. ¿Qué es la caja del tímpano? Es el oído medio. Acuérdense de dónde están los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Después otro más importante tenemos que aquí,
Justamente aquí vamos a ver que aquí hay un seno cavernoso, pero aquí nos va a dar una arteria conocida como la arteria oftálmica. Esa hace un rato se la mostré. Esta arteria es importante, ¿por qué? Porque va a estar irrigando a el globo ocular. La arteria oftálmica es importante porque irriga al globo ocular. ¿Qué es el globo ocular? El ojo, ¿ya? Y por último, aquí van las arterias cerebrales anteriores, medias, comunicantes posteriores y comunicantes anteriores, para formar esta estructura conocida como el polígono de Willis. Este polígono de Willis nos va a asegurar la irrigación para todo el cerebro, ¿ya? Si un casual una arteria se obstruye, para que vaya a irrigar otra, porque necesitamos que nuestro cerebro esté bien irrigado. Aquí si lo pueden ver la arteria oftálmica, le dije hace un rato, era una colateral de la arteria carótida interna. Aquí si lo pueden ver cómo va a estar pasando por un agujero, ¿ya? O un conducto. Acuérdense cuando nosotros vimos la parte de esfenoides, vimos que teníamos las alas menores, alas mayores, ¿bien? Y aquí en la parte inferior teníamos las apófisis pterygoideas. Esto es el esfenoides. Entre las alas menores y el cuerpo, aquí va a haber un agujero, un conducto, que es el conducto óptico. ¿Qué va a pasar por el conducto óptico? El nervio óptico, que es el segundo par craneal, y va a pasar la arteria oftálmica. Aquí lo pueden ver, arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a entrar, va a llegar al globo ocular, al ojo, nos va a dar a estas etmoidales, ¿se acuerdan? Etmoidal anterior y etmoidal posterior, para que lleguen principalmente y formen parte del plexo de Kieselbach, el plexo que va a llegar a la nariz, y también nos va a dar justamente un ramo frontal que se va a estar saliendo por el agujero supraorbitario, y una rama nasal, aquí lo pueden ver, esta rama nasal, que esta rama nasal es importante, aquí lo pueden ver, sus terminales son la frontal y la nasal, que la nasal es importante, ¿por qué? Porque esta se va a anastomosar con la arteria angular, y esta arteria angular, ¿de dónde venía? Era rama de la arteria facial, que es pregunta de examen, también, ¿ya? Tómenlo en cuenta. Puede ser, aquí pueden ver varias ramas que va a haber. Central, va a llegar a la retina, a la parte supraórbita. Si lo pueden, va a llegar a todos los músculos del ojo, los extrínsecos, ¿ya? Recto superior, recto inferior, ¿ya? Todos esos. ¿Bien? Va a llegar también al músculo del párpado, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Polígono de Willis. ¿Qué es el polígono de Willis? Si lo pueden ver aquí, es una especie como de polígono de 5 lados que va a estar formado por la arteria carótida interna y por la arteria subclavia, específicamente por esta rama, que es la arteria vertebral. Bien, la arteria carótida interna nos va a dar las arterias cerebrales anteriores y posteriores. ¿Cómo se forma el polígono de Willis? Así. Aquí viene la arteria carótida interna. No va a dar la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿ya? Pero tómenlo en cuenta, la media no se toma mucho en cuenta, se toma más en cuenta la anterior. Aquí tenemos, ahí está la arteria carótida interna, no va a la arteria cerebral anterior y nos va a dar dos arterias comunicantes, las comunicantes anteriores y las comunicantes posteriores. Bien, y aquí teníamos la arteria vertebral que venía de la subclavia. Las arterias vertebrales van a estar dentro de las vértebras, se van a unir para formar este tronco. Aquí lo pueden ver el tronco, que este es el tronco basilar, y nos va a dar estas dos arterias, que son las arterias cerebrales posteriores. De esa forma formaría una especie de polígono, que se conoce como polígono de Willis. Pregunta de examen. Se forma por la arteria carótida interna y por la arteria vertebral. Cerebral anterior, cerebral posterior, y dos comunicantes. Así se forma. Su principal función es para que llegue al cerebro sangre, asegurar el aporte sanguíneo al cerebro. Esa es su principal función, asegurar el transporte sanguíneo. Y esto va a estar justamente aquí, el polígono. Si pueden ver, entre medio del polígono va a haber una glándula, ¿ya? Esta glándula es la glándula pituitaria, o también conocida como la hipófisis. Acuérdense que esta es pregunta de examen, ¿por qué? Porque esta se va a alojar en la silla turca. Acuérdense, en el esfenoides había una silla turca, ¿ya? Ahí se va a alojar esta glandulita. Bien. Aquí en la parte venosa ustedes van a ver que las venas son más lábiles. Hay venas que son superficiales y hay venas que son profundas.
Las superficiales son las que nosotros vemos a simple vista. Bien, vamos a ver que hay tres tipos de sistemas venosos. Hay venosos pulmonares, hay venosos generales que siguen a las arterias y hay venosos portales, que esta principalmente es la que se va a encargar del tema de la digestión. ¿Qué es un sistema porta? Ustedes escucharán esta palabra, sistema porta. Significa que va a se dividir en capilares, que es lo más chiquitito, un tronco y se va a capilarizar. Normalmente una vena es de capilares, forma troncos, troncos cada vez más grandes, hasta que se formen las venas cava superior y vena cava inferior, que esto va a estar drenando en el corazón, específicamente en la aurícula derecha. Ustedes saben, así es la parte normal de la parte venosa. Son de lo más pequeño, que es capilares, y va a formar troncos cada vez más grandes, ¿ya? Troncos cada vez más grandes para drenar en el corazón. En cambio, los sistemas porta, no. Los sistemas porta se van a hacer de lo más chiquitito, van a formar un tronco y se van otra vez a volver a chiquitito. Específicamente tenemos dos sistemas portales. Uno arterial, que va a estar en la parte hipofisiaria, hipotálamo hipofisiaria, que eso lo vamos a ver más adelante. Y una venosa, que es la que nos importa, que va a ser la abdominal. ¿Por qué este nos importa? Porque este se va a ir al hígado. ¿Y por qué me tienen que importar el hígado? Van a ver que todas estas venas van a estar aquí en la parte del intestino. El intestino, ustedes saben que absorbe el alimento. Y ese alimento se va a ir al hígado. ¿Por qué? Porque tiene que metabolizar todo lo que nosotros comamos, ya sea vitaminas, sea glucosa, es decir, azúcar, sean grasas, lípidos, sean proteínas, todo lo que nosotros comamos tiene que ser metabolizado por el hígado, ¿ya? No sé si ustedes me han escuchado, no tomes una tableta o un fármaco, no bebas alcohol sin antes haber comido. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros bebamos, todo lo que nosotros comamos se va a ir directamente al hígado. Esto lo vamos a ver más en su segundo parcial, ¿ya? Cuando avancemos intestino, pero tienen que saber de una. Todo lo que nosotros comamos o bebamos se va a ir directamente al hígado. Las venas se caracterizan ¿por qué? Porque las venas van a poseer unas válvulas, específicamente más las del miembro inferior. Estas válvulas, si lo pueden ver, hay de diversos tipos, ¿bien? Pero estas válvulas se van a estar contrayendo y moviéndose gracias a ¿qué? A la musculatura. Cuando nosotros nos movamos, van a hacer que las válvulas se abran y se cierran. ¿Qué va a hacer esto? Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos sangre. Aquí va a haber sangre. Aquí va a haber sangre. Sangre venosa. Ustedes saben que hay una fuerza que se conoce como la gravedad, que esto va a hacer más bien que la sangre vaya hacia la parte inferior. Debido a que las venas no tienen presión, se tienen que cerrar las válvulas. ¿Para qué? Aquí se va a centrar la sangre. Y esto se va a abrir, ¿para qué? Para que fluya la parte para que fluya la sangre. Es decir, aquí se estanca la sangre, al momento que hacemos movimiento va a ascender y otra vez se va a cerrar. Asciende, se cierra, asciende, se cierra, asciende, se cierra. Por eso es que una persona, cuando no realiza movimiento, la sangre se queda estancada. ¿Por qué? Porque no va a haber, los músculos no van a conseguir que ascienda la sangre. Y por lo tanto se crean las famosas varices, ¿ya? Las famosas varices que ustedes escucharon, que es cuando la acumulación aquí de la parte venosa. ¿Bien? Esto ya aquí van a ver los senos de la dura madre, que son principalmente los que van a estar irrigando aquí la parte del cráneo. Van a ver que hay senos que son pares y senos que son impares. ¿Qué son los senos? Vamos a ver que hay dos tipos de senos. Tenemos los senos paranasales, que eso ustedes ya los conocen, que son principalmente para la resonancia de la voz. Y también hay senos venosos, que estos senos venosos van a tener sangre venosa, pero a diferencia de las venas, no van a tener pared, sino que su forma lo van a conseguir gracias a las meninges y a la parte interna. Así ya lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un seno, seno longitudinal superior, seno longitudinal superior. Aquí tenemos otro seno, seno longitudinal inferior. ¿Bien? Longitudinal superior, longitudinal inferior. Este longitudinal inferior va a estar uniéndose con otro seno para formar este seno que es el seno recto. ¿Bien? Una cosa tienen que saber es que todos estos senos
superior, inferior, seno recto, se van a unir acá, en esta estructura. Esta estructura se conoce como la prensa aerófilo, que se encuentra en el hueso occipital, ¿ya? Aquí van a confluir toda la sangre venosa. ¿Y esta sangre venosa de dónde viene? Del cerebro. Toda la sangre venosa del cerebro. Aquí en la parte anterior tenemos vena oftálmica, que va a entrar por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, vena parietal o temporoparietal, y va aquí a desembocar en este seno, que es el seno cavernoso, ¿ya? Aquí justamente encuentran aquí la silla turca y aquí está el seno cavernoso. Este seno cavernoso es importante, ya tómenlo en cuenta. Aquí seno cavernoso, ¿bien? De aquí este seno cavernoso nos va a dar dos senos, que son los senos petrosos superiores, lo pueden ver aquí, senos petrosos superiores y senos petrosos inferiores, ¿ya? Que estos senos petrosos van a unirse a ¿qué? Aquí pueden ver, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, van a confluir acá. Aquí van a venir los senos transversales. Este seno transversal se va a unir con el seno petroso superior y va a formar aquí el seno sigmoideo. Y este seno sigmoideo va a salir por el agujero rasgado posterior, uniéndose con el petroso inferior, para formar ¿qué cosa? Esta vena. Vena yugular interna. ¿Por qué les estoy explicando esto, chicos? Porque quiero que ustedes cuando les pregunte, ¿la vena yugular interna de dónde se origina? Ustedes me tienen que decir la confluencia de todos los senos, ¿ya? La confluencia de todos estos senos nos va a formar ¿qué cosa? La vena yugular interna. ¿Y esta vena yugular interna de dónde va a salir? Del agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior sale la vena yugular interna y van a salir los pares extremos. Acuérdense, XXX. ¿Qué significa? Noveno par craneal, glosofaringio. Décimo par craneal, que es el vago. Y onceavo par craneal, que es el espinal. ¿Ya? Bien. Después aquí van a ver más parte venosa, las arterias meningias, van a ver las venas del díploe, tegumentarias, irrelevantes, son irrelevantes todas estas arterias, ¿ya? Aquí pueden ver justamente, les comenté, aquí tenemos este es el hueso occipital, aquí había una protuberancia, la protuberancia occipital interna, aquí va a estar alojándose esta prensa, aquí lo pueden ver, es la prensa de Herófilo, o prensa otorcular, que es la confluencia de todos los senos, si lo pueden ver. Acuérdense que en el occipital teníamos dos fosas, las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas, que son principalmente para el cerebro y para el cerebelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si lo pueden ver aquí, incluso había una cruz, todo eso, si lo pueden ver, se correlaciona todo, ¿ya? Bien, aquí tenemos ya las venas de la cara. Es igual, aquí tenemos, las venas de la cara van a ver superficiales, que son tres. La vena facial, la pueden ver aquí, vena facial, la vena temporal superficial y la vena oftálmica. Perdón, aquí tenemos dos. Las superficiales son dos, las venas fronciales y las venas temporal superficial. Esta va a recorrer de todo el cuero cabelludo y esta va a recoger de toda la cara. ¿Bien? Y aquí de la vena oftálmica va a recoger toda la parte del globo ocular en dos venas, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, y van a entrar por el agujero, la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior para irse al seno cavernoso. Y van a tener conexiones con este plexo que ya lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos un plexo conocido como el plexo pterygoideo. Este plexo va a formar la vena maxilar interna. Ya lo vamos a ver todo eso, ¿ya? Ay, puede ser que sea algo laborioso y algo. Aquí pueden ver también otra vena profunda, que es la vena lingual, ¿ya? Pero una cosa que quiero que quede clara, si lo pueden ver, hay hartísimas venas, tanto en la cara, hay superficiales, hay profundas, entre otros. Aquí hay un esquema. Lo que ustedes quiero que sepan es, la vena facial más la vena lingual va a formar una especie, más la tiroidea, va a formar un tronco, que es el tronco tiro, lingo, faringo, facial. O también se le conoce conocido como el tronco tiro lingo facial. Esos dos nombres. A veces está unido la vena facial y a veces no. Por eso tiro lingo facial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar uniéndose
la vena facial, la vena lingual y la vena tiroidea. Todas esas se van a unir y van a desembocar ¿en qué cosa? En la vena yugular interna, ¿ya? Este es un tronco que es pregunta de examen. ¿Cómo se forma este tronco? Como les comenté, la vena facial, la vena lingual y la vena tiroidea, ¿ya? La vena tiroidea superior, ¿bien? Y aquí tenemos esto. Aquí dijimos que había un plexo, ¿ya? Plexo pterygoideo. Este plexo pterygoideo va a estar, va a estar uniéndose con la arteria temporal superficial que va a recorrer del cuero cabelludo y va a formar esta vena. Esta vena se conoce como la vena retromandibular. Esta vena retromandibular nos va a dar dos ramitas, una rama posterior y una rama anterior. La rama anterior se va a unir con el tronco tirolingofacial para desembocar en la vena yugular interna. En cambio, esta vena retromandibular, su rama posterior, se va a unir con esta vena, que es la vena occipital, para formar ¿qué cosa? La vena yugular externa. Aquí pueden ver cómo se forma la vena yugular externa y aquí cómo se forma la vena yugular interna. Y ahí terminaríamos la parte de la cara, tanto la parte venosa como la parte mucho